Hola queridos internautas, estimadas personas que me ven, soy el doctor Maximiliano desde Quito, informándoles a ustedes acerca de las novedades y un análisis completo de la realidad, tanto de Ecuador como del mundo que se ve desde la mitad del mundo. Hoy trataremos de entender cómo fue posible que un general considerado héroe de la patria, el general Paco Moncayo, alcalde de Quito, antes de este gobierno, haya podido aceptar ser parte de un gobierno que es la esencia misma de la corrupción, de la inoperancia, de la invalidez física y mental. Como un general con una trayectoria importante, considerado héroe de la patria por las guerras del Cenepa, donde él era el comandante en jefe de la división de Patuca, que era la división del ejército que defendió el Ecuador en la guerra del Cenepa en 1996-95, y que junto con el general José Gallardo, que fue miembro de la fundación donde yo trabajo, la Fundación Ecotrackers, o el coronel Luis Hernández, que fue un amigo personal mío, que con quien luchamos contra Lucio Gutiérrez en las calles y defendimos a León Roldós en la golpiza, hoy se haya prestado para ser un títere, que ya sabes, como lo fue Luis Hernández, el general ahora Luis Hernández, de este gobierno de Guillermo Lasso. Está claro que Guillermo Lasso no solamente se enfrenta a una situación crítica producida por la pandemia, a una crisis económica, a un elevado precio de la cocaína, que es la causa de que los carteles de la droga de europeos y mexicanos o colombianos hayan convertido al Ecuador en campo de guerra y se hayan apropiado los puertos, y al mismo tiempo ahora las inundaciones que han complicado la existencia de los habitantes de la costa, sobre todo donde sufren más inundaciones, donde se pierden cultivos que, como el banano, como el cacao, necesitan años para poder producir algo. Población endeudada, a la que se le ofreció un crédito, aunque era del 1 por 1000, por 30 años, entre comillas, pero finalmente esta gente, la gran parte de campesinos de Ecuador, se endeudaron con este gobierno, porque es el gobierno de un banquero, y los banqueros tienen por especialidad endeudar a la gente, hacerla a la gente esclava de las deudas con ellos. Y entonces este gobierno hizo eso, prestó dinero a los campesinos, y ahora estos campesinos han quebrado porque la naturaleza ha destruido las carreteras, no pueden vender sus productos, ha destruido sus cultivos con las inundaciones, ha habido deslaves, ha muerto gente, hay trastornos en todos los aspectos que, sumados a lo que ya venía, que era la pandemia y la crisis económica, han forzado a la población a una ola migratoria, a ser parte de la ola migratoria que invade Estados Unidos en este momento. En estas condiciones, el general Paco Moncayo nos revela que realmente los militares en América Latina no son las personas más inteligentes precisamente de nuestro continente. Al contrario, sabemos que los militares de América Latina han sido la gente más estúpida que ha tenido este continente. Recordemos a Somoza, recordemos a Batista, a Vileda, a Pinochet, a las dictaduras militares como la de Brasil, las de Uruguay, que nos han mostrado cuán torpes, cuán estúpidos y cuán crueles han sido.
sumemos importantemente también a los militares colombianos, que ya sabemos desde la época de mi infancia son la gente más corrupta de América Latina y la gente más cruel de América Latina, que han librado una guerra contra su propio pueblo, que es la guerra a las FARC, a las guerrillas colombianas, y ahora se llama la guerra al narcotráfico. ¿Cómo se formaron estos militares? ¿Cómo llegaron a ser tan estúpidos los militares latinoamericanos? El centro del problema estuvo en su formación. La mayor parte de estos militares, o buena parte de ellos, se formaron en la Escuela de las Américas, que era una escuela militar en Panamá del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa. Ahí se formaron los dictadores como Videla, como Pinochet, y se formó el general José Gallardo, el general Paco Moncayo. Otros, como el coronel Luis Hernández, en cambio se formaron en la Escuela Militar de Filadelfia, y otros, como el coronel Lucio Gutiérrez, se formaron en escuelas militares de Brasil, donde se vivían dictaduras militares. Las dictaduras más estúpidas de ese país fueron militares. Entonces, esta gente que formó el gobierno norteamericano no la formó para realmente proteger a la gente de su país, a los pobres, a los enfermos, a los que tenían, a los campesinos, a los agricultores, a las poblaciones, a los pueblos. No, se formaron para defender los intereses de los Estados Unidos. Y los intereses de los Estados Unidos fueron, en el caso de Ecuador, durante mucho tiempo la explotación de banano, donde llegó United Fruit en los años 1956 hasta los 1968. Más tarde, los intereses de los Estados Unidos fueron la explotación petrolera. Llegó la Texaco, se explotó el petróleo, nos convertimos en país exportador de petróleo, y lo que hacía el ejército era defender a la Texaco. Lo mismo ha pasado en este momento en que Estados Unidos lleva una guerra al narcotráfico, que es guerra de ellos, pero los soldados ecuatorianos les sirven de carne de cañón, y es una carne de cañón que beneficia al ejército y al gobierno norteamericano, y a la que tenemos que alimentar, uniformar, vestir, equipar y todo, y a Estados Unidos no le cuesta nada. Es más, por acción de defender a los Estados Unidos contra los narcotraficantes y ahora contra los migrantes latinoamericanos, Estados Unidos nos explota y nos vende armamento, nos vende uniformes, nos vende radares, nos vende armas, nos vende todo, nos vende municiones. Tenemos que comprarle eso, y tenemos que pagar la comida, la dormida y la vestida de todos los soldados ecuatorianos y los policías ecuatorianos, las pensiones alimenticias, las jubilaciones. Algo que debería hacerlo el gobierno norteamericano, porque los soldados y los policías norteamericanos están trabajando para proteger a los Estados Unidos, están trabajando para proteger al Estados Unidos del narcotráfico, para impedir que la droga entre allá, y ahora están trabajando para impedir que los migrantes latinoamericanos ingresen a los Estados Unidos. Entonces viene este general Paco Moncayo y decide cooperar con este gobierno, que este gobierno además le entregó a Estados Unidos 200,000 kilómetros cuadrados en Galápagos, para que él los utilice como Rusia utiliza Crimea en el Mediterráneo, como puesto de vigilancia, como puesto de control, como base naval, base aerotransportada. Entonces tenemos el problema de que nuestros militares ecuatorianos no se formaron para defenderle a usted y a mí y defender las fronteras, se formaron para defender a los norteamericanos.
para defender a las fronteras de los Estados Unidos, para defender a los Estados Unidos contra nosotros mismos cuando somos migrantes, o lo que llaman ellos contra los narcotraficantes. Pero recordemos también que Estados Unidos fue el segundo más grande narcotraficante de opio del mundo desde el año 1850 hasta el año 1945, en que Mao Zedong levantó a la población y creó la revolución comunista, porque Estados Unidos junto con Inglaterra eran los mayores proveedores y vendedores de opio a China. Que Estados Unidos fue el mayor traficante de tabaco, y el tabaco todos sabemos que es una droga, y que es la planta, es la droga que más seres humanos mata en el mundo. Y ellos inventaron las tabacaleras y ellos traficaron ahora. Estados Unidos ahora es el mayor productor mundial de marihuana y derivados de la cocaína, de la marihuana. Y sin embargo, nosotros estamos defendiéndolos a los Estados Unidos, y este general que ahora llega a defender a los Estados Unidos y al gobierno de el señor Guillermo Lasso, un banquero que se hizo rico en los momentos en que él era superministro de Economía de Yamil Mawad y fraguó con los bancos el gran escape de los banqueros con dineros de los ecuatorianos que se refugiaron estos banqueros. ¿En dónde? En Miami, en Estados Unidos, y se llevaron 600 millones de las cuentas de ahorro, obligaron a la población a migrar. Fue la primera migración masiva de mujeres, especialmente España e Italia. Nunca habíamos tenido migración masiva de mujeres. Hoy tenemos una migración masiva de familias enteras, producidas por el mismo individuo que produjo la migración masiva de mujeres en el año 1999, y ahora lo vuelve a repetir en este año. Y este general, que desgraciadamente lo considerábamos inteligente y lo consideramos héroe de la patria, en una guerra que, si bien la ganamos militarmente, la guerra del Cenepa, la perdimos, porque la perdimos en el momento en que firmamos el tratado en Brasil, en el cual reconocíamos que aquellas fronteras que Velasco Ibarra dijo no eran justas, no eran correctas, que tenían una equivocación, que justificaban que Estados Unidos nos haya quitado junto con Perú la mitad de nuestro territorio para convertir a Perú en el mayor proveedor de caucho de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y se haya apropiado en 1941 de Galápagos y vuelva a apropiarse en 1921, cuando sube este señor de Galápagos, porque fueron sacados en 1946 por Velasco Ibarra, nuevamente le devuelve a Estados Unidos las bases de Galápagos. Y finalmente estos militares ecuatorianos no nos han defendido. Lo que han hecho es defender a Estados Unidos, y eso es su trabajo, esa ha sido su formación, esa ha sido su mentalidad, defender a Estados Unidos. Ellos dicen que luchan contra el comunismo, antes se llamaban los subversivos. Hoy sabemos que simplemente son individuos a los que comemos, les damos de comer, les damos uniformamos, les vestimos, les pagamos arriendo, les damos comida, les damos uniformes, todo. No para que defiendan a los ecuatorianos, sino para que defiendan los intereses norteamericanos. Y eso es lo que ha hecho el general Paco Moncayo al asumir ahora esta lucha contra los narcotraficantes y contra el narcotráfico y contra la inseguridad en el Ecuador. Una lucha que viene porque Estados Unidos simplemente no quiere legalizar la cocaína como lo hizo con la marihuana, como lo hizo con el tabaco, como lo hizo con el alcohol, y utiliza esta guerra al narcotráfico para tener control sobre los ejércitos, la policía, la justicia, la prensa de nuestros países, inclusive para poner presidentes. Muchas gracias.